Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos en este día toda la gloria a nuestro amado Dios. Padre, muchas gracias porque en verdad tus misericordias son nuevas cada mañana. Venimos delante de ti con un corazón agradecido por tantas cosas, pero especialmente por esa salvación tan grande que hemos recibido solo por tu gracia a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo. Padre, que podamos estar aferrándonos al pacto de Jesucristo, que podamos estar orando 24 horas, disfrutando en este tiempo de esas respuestas del trono celestial, de esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Que levantes a través de nuestras vidas la luz del Evangelio para cumplir la evangelización mundial. Padre, que en este tiempo quebrantes toda obra de la oscuridad, quita todo engaño, toda mentira, todo temor, toda preocupación, toda incredulidad, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones, nuestras mentes en Cristo Jesús. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor, que cada día el Señor por su gracia nos da y que siempre cumple. La encontramos en el libro de Josué, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 14. Dice la preciosa palabra del Señor. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están, firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea por señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y esas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué le mandó, tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca
se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y al pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura del Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Amén. Padre, muchas gracias, porque es por tu gracia que cada día podemos estar escuchando tu palabra, que es viva y eficaz, que es espíritu y vida, porque no solo de pan vivirá el hombre. Gracias, Señor, porque a través de ella nos das la verdadera sanidad. A través de ella nos podemos estar tomando el pacto de manera concreta para nuestras vidas. Podemos estar experimentando esa verdadera sanidad de toda trampa, de todo molde incorrecto, de toda atadura. Gracias, Señor, porque podemos experimentar esa cumbre espiritual para levantarnos y en cada lugar que estemos se levanten las obras del reino de Dios. El poder del Evangelio resplandezca para que muchas personas que están sufriendo puedan estar aferrándose al pacto de Jesús el Cristo y especialmente para las siguientes generaciones. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En este día, por gracia de Dios, vamos a ver un mensaje muy importante. El título es El pacto conmemorativo. Aunque tenemos ese privilegio tan tremendo de ser hijos de Dios, a veces hay dificultades en nuestras vidas y a veces vienen situaciones que nos superan y que nos hacen mover, es la verdad. A veces nos movemos, nos preocupamos. Pero ¿qué tenemos que hacer en esos tiempos de gran dificultad donde vienen problemas que nos superan? ¿Qué tenemos que hacer? Hay veces que pueden aparecer en nuestras vidas enfermedades. Y una enfermedad, la verdad, que cuando uno está enfermo se acuerda, ¿verdad? Uy, qué bien cuando estaba sano, ¿verdad? Te das cuenta de la importancia de poder tener salud. Es una bendición de Dios. Pero a veces también esas dificultades, como la enfermedad, no sabemos muy bien qué hacer. ¿Cómo tener la victoria en medio de esas situaciones? Por supuesto, lo más importante es dónde nos estamos aferrando, dónde estamos poniendo nuestra confianza. Eso es lo más importante. Si estamos confiando en personas, si estamos poniendo nuestra confianza en cosas físicas, materiales, ahí estamos perdidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las personas fallamos, todos. Ciertamente las cosas materiales vienen y van, las cosas físicas también, ¿verdad? Y si estamos teniendo nuestra fe, aferrándonos a esas cosas, ciertamente eso cambia en un momento. Y ahí no vamos a tener verdadera respuesta ni verdadera paz. Por eso en ese tiempo, en tiempo de gran dificultad, tenemos que aferrarnos a las cosas eternas. El pasaje de hoy habla de ese pacto conmemorativo. ¿Qué es eso de ese monumento conmemorativo? Como hemos visto, ya el pueblo de Israel empezó a ser liderado por Josué. Ya Moisés se había ido con el Señor. Y tenían que cruzar el Jordán y conquistar la tierra que Dios había prometido. Una tierra que fluye leche y miel, pero era una tierra que no estaba vacía. Había 7 tribus, había 31 reyes, había ciudades fortificadas. Por eso,
el Señor, como esa generación de israelitas era una nueva generación que había nacido en el desierto, con excepción de Josué y Caleb, todos los demás habían nacido en el desierto. Y ninguno de ellos había visto el poder del Éxodo, cómo Dios, por su gracia, a través de ese sacrificio de sangre que representa, que señala a Jesús el Cristo, que es la respuesta absoluta que Dios nos da, al poner la fe en la sangre, la pintaron, eso es, pusieron la fe en Cristo, en ese momento fueron redimidos, fueron liberados totalmente de Faraón, de la esclavitud, de los desastres, y cruzaron, salieron, eso es Éxodo, la salida, y ese es el poder de la salvación. Pero luego, no quiere decir que ahí cesan las dificultades. Hay gente que piensa que por ser hijo de Dios es que ya no vamos a tener ni problemas ni dificultades. No, la palabra de Dios no dice eso. Pero por supuesto dice que Jesús el Cristo ya tiene la victoria para nosotros. Por eso si estamos de verdad aferrándonos a través de la fe a Él, solo en Él, descansando en Él, orando en su nombre, ciertamente va a haber problemas, pero no nos va a afectar, no nos va a mover. Es más, esos problemas no son problemas realmente si estamos dentro del pacto. Son respuestas. Son puertas que Dios abre, caminos que Dios abre para cumplir el plan absoluto de Dios, que es la evangelización mundial. Por eso ese mar rojo que se presentó, que estaba delante de ellos, y detrás venía Faraón con los carros para destruirlos, ese mar rojo no era un problema, no era un problema. Esa situación no era realmente un problema, era una respuesta. Pero en ese momento la mayoría de los israelitas que estaban con Moisés se estaban aferrando a las cosas físicas, a lo que veían, y estaban temblando, estaban quejándose, ya estaban con crítica, estaban con incredulidad. Pero en cambio había unos pocos liderados por Moisés que esa misma situación, ellos se aferraban al pacto de Jesús el Cristo, ellos estaban orando y sabían que realmente eso no era un problema, era una respuesta, y así fue. Por la noche Dios sopló ese viento que abrió un camino en seco por el Mar Rojo. Por allí pudo pasar tranquilamente todo el pueblo de Israel. Y cuando cruzaron por ese mismo camino sus perseguidores, sus enemigos, en ese momento Dios cerró totalmente el Mar Rojo. Es decir, que eso que parecía un problema realmente fue una respuesta. ¿Para qué? En primer lugar, para que el pueblo saliera de la incredulidad. Y ese es el mayor problema que tenemos. Ya Jesús el Cristo ha consumado todo. Él tiene solucionado nuestro pasado, tiene preparado nuestro presente. Nuestro futuro ya está también garantizado totalmente. A través de Jesús el Cristo vamos a ir por su gracia a una eternidad cielo. Por eso, realmente, las situaciones que estamos aferrándonos a otras cosas. Confiamos en las personas, confiamos en cosas físicas, materiales, ahí ponemos nuestra fe, ahí ponemos nuestra confianza. Por eso somos movidos, somos engañados. Solo a través de Jesús el Cristo, solo en Él tenemos que poner cada día nuestra fe. Ciertamente, ese evento, eso que parecía un problema, fue la mayor respuesta para que todo el pueblo, en primer lugar, pusiera su fe solo en Cristo, se dieran cuenta que Dios vivo estaba con ellos. Y también, por supuesto, la segunda cosa fue para destruir a sus enemigos. Entonces, lo que parecía previamente un problema, como dice la palabra, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Romanos 8:28. Y eso fue una manera de restaurar la fe en el pueblo, de vencer a sus enemigos. Por eso, ciertamente, al cruzar, liderados por María, la hermana de Miriam, la hermana de Moisés, empezaron a danzar y a alabar a Dios, ¿verdad? Y ciertamente el Señor obró de esa manera. Después, durante 40 años, Dios los protegió, los guardó, los guió por el desierto. Y llegó ese horario donde tenían que cumplir la conquista. Entonces, como esa nueva generación no había visto las obras de Dios,
vemos que antes de cruzar el Jordán se prepararon y conforme a Dios le había dicho a su líder, a Josué, ellos enviaron el arca a los sacerdotes. Cuando pisaron el Jordán, Dios paró totalmente las aguas del río Jordán y todo el pueblo cruzó en seco. Y Dios había mandado que cada una de las tribus enviara a un hombre y que tomara una piedra. Como son 12 tribus, tomaron 12 piedras y que las edificaran como un monumento en el campamento, y también lo hicieron donde habían pisado los sacerdotes en el río Jordán. Ese monumento, como dice la palabra, es para recordar. Es el pacto conmemorativo, cómo realmente cuando estamos aferrándonos a Cristo, cuando estamos orando para que el reino de Dios se establezca, cuando estamos enfocados en la evangelización mundial, Dios nos da ese poder del Espíritu Santo. Ciertamente nada ni nadie nos puede bloquear. Dios nos guarda, Dios nos guía, Dios nos proteja. Y era para que ellos mismos, primeramente el pueblo, no lo olvidara. Era un pacto. ¿Por qué? Porque ese camino de conquista, pues habría momentos de dificultad, por supuesto, habría momentos donde ellos podían venir dudas, incredulidad, pero en ese momento, viendo ese monumento, era como poner la fe en el pacto, y en ese momento ellos podían tener la victoria, y también, por supuesto, para las siguientes generaciones. Porque el deseo de Dios es que traspasemos este evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación, que es vida y vida en abundancia, a las siguientes generaciones. Por eso ciertamente habla de ese pacto conmemorativo. Realmente, ¿qué es la esencia de ese pacto? Nosotros estábamos en destrucción. Nacimos con ese pecado original y nuestro destino era el infierno, una eternidad. Pero por gracia de Dios, Dios dio esa respuesta eterna. Él nos escogió, y a través de Jesús el Cristo, que venció esas 3 maldiciones, Satanás, los desastres, el respaldo del infierno, por su gracia, cuando Él vino a nuestra vida, a través de la fe, pudimos recibir la salvación. Nuestros pecados fueron perdonados, el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas y nos convertimos en hijos de Dios. En ese momento, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que resucitó, que está vivo y que está con nosotros a través del Espíritu Santo, en ese momento, ahí se levantan las obras del reino de Dios donde estamos. Ciertamente al orar en el nombre de Jesús el Cristo, la oscuridad es quebrantada. Y enfocados al deseo de Dios, la dirección que Dios nos da, que es la evangelización mundial. Fíjense que el Señor nos da esa gran comisión, resucitado, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y para poder realmente cumplir esa misión, Él nos da el poder del Espíritu Santo. Por eso ese es el pacto. Y ese es el pacto que al aferrarnos a Él, como Josué, como Moisés, como Caleb, pudieron tener victoria. Tuvieron muchísimas dificultades. El camino del desierto no fue fácil, pero Dios les proveyó, Dios los guardó, Dios los protegió, Dios los guió. Y Dios está con nosotros. Por eso, constantemente, tenemos que aferrarnos, poner nuestra fe en ese pacto conmemorativo. Es una evidencia de que realmente Dios vivo está con nosotros, que Dios es nuestro Padre, que ciertamente somos hijos de Dios, que al orar, ciertamente Dios da la respuesta, que Él nos da el poder para ser testigos, y que dentro de ese plan absoluto de Dios, que es la evangelización, nada ni nadie nos puede bloquear. Dios nos dará todo lo que necesitemos, porque es su deseo, que sea predicado, proclamado el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso ciertamente es muy importante esta palabra, ¿dónde nos estamos aferrando? Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estén aferrándose solo a ese pacto conmemorativo, solo Jesús el Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. El pastor Ryu, que es un evangelista que Dios
está utilizando en esta época para cumplir la evangelización mundial. Pues él, cuando estaba en el servicio militar, y aquí en Corea la verdad que el servicio militar es muy duro. ¿Por qué? Porque técnicamente todavía están en guerra, Corea del Sur con Corea del Norte. Entonces, hay que prepararse muy bien, ¿verdad? Tienen que estar los soldados bien preparados. Por eso, ciertamente, es obligatorio, tienen que pasar muchos años allí. Y, por supuesto, no es fácil. ¿Por qué? Porque no los tratan bien para entrenarlos, ¿verdad? Sobre todo cuando son nuevos, ¿verdad? Es lo peor, porque ahí les pegan, les insultan, los tratan muy mal, ¿no? Entonces él contaba que ciertamente lo pasó muy mal, sobre todo el primer mes, porque aparte, él pues no tiene una estatura física muy alta, y decía que incluso el fusil, el rifle, pues que era más grande que él, era muy difícil. Entonces él, en medio de esa gran dificultad, pues él oró. Lo tenía que haber hecho desde el principio, ¿no? Pero a veces tenemos que llegar al extremo, ¿no? Y él dice que empezó a orar cuando ya dice que no aguantaba más esa situación. Empezó a orar. Y entonces al orar, Señor, ¿por qué me has enviado aquí? ¿Por qué tengo que estar aquí? Y al orar, él pudo ver ese plan absoluto, ¿verdad? Y si estamos editados en la palabra, creyendo la palabra, tomando el pacto, vamos a orar, y eso es planificar, ¿verdad? Ver, descubrir el plan en el lugar donde estamos, en los acontecimientos que nos ocurren, ¿no? Y ahí él empezó a orar y se dio cuenta de que Dios lo había enviado ahí, porque ahí había personas en ese cuartel que Dios quería que conocieran a Jesús el Cristo, ¿verdad? Por eso Dios lo había enviado ahí. No había otro que les pudiera hablar. Por eso él empezó a diseñar también para estar levantando, que Dios levantara esas obras de evangelismo a través de la oración. Y dice que estuvo orando una semana y que a la semana lo llamaron por el altavoz y resulta que lo habían puesto en el departamento de administración, que era pues trabajando de secretarios, incluso con el general. Entonces pues él estaba muy contento, la verdad, porque claro, es un puesto bastante cómodo, ¿verdad? Entonces allí continuó pues orando y él tenía a su cargo los documentos confidenciales que tenía que ir archivando en el mismo despacho del general. Entonces, al entrar a veces en su despacho, pues podía conversar con el general y le hablaba del Evangelio. Y el general pues recibía mucha gracia. Entonces cada vez que entraba, pues el general le preguntaba, ¿no? Y él pues le iba poco a poco explicando de quién era Jesús el Cristo. Este general había ido de pequeño a la iglesia, pero dice que nadie le había explicado correctamente quién es Jesucristo. Por eso realmente su vida de fe no funcionaba. Y ya no iba a la iglesia. Y Dios obró en su vida, pudo conocer a Jesucristo, pudo recibir la salvación. Y un día, pues dice que hicieron un evento como un entrenamiento y el general pues tenía que decir unas palabras, pero la verdad no tenía mucho contenido para compartir y tenía pues muchísimos soldados en esa sala. Entonces, pues dijeron al evangelista, al pastor Ryu, que saliera a decir algo. Y claro, pues él oró. ¿Y de qué iba a hablar? Por supuesto, de Jesús el Cristo, ¿verdad? Empezó a compartir el Evangelio y Dios obró. Y como fue de tan bendición, pues todas las semanas reunían a los soldados para que el pastor les compartiera el Evangelio. Por supuesto, eso fue una obra que Dios levantó, ¿verdad? Para que se cumpliera ese plan absoluto que Dios tenía a través de su vida en ese lugar. Y en nuestras vidas es igual. Ciertamente somos hijos de Dios. Dios es soberano. Y si estamos de verdad cerrándonos a ese pacto conmemorativo, en vez de estar mirando las cosas humanamente o intentar arreglarlas nosotros, si empezamos a poner nuestra fe en el pacto de Jesús el Cristo, orando para que las obras del reino de Dios se levanten, Dios nos da el poder para ser testigos y la luz del Evangelio empieza a iluminar en cada lugar que estamos. Por eso es muy importante que podamos estar en primer lugar poniendo nuestra fe
nuestra fe hay que creer, ¿verdad? Cuando recibieron ese mandato del sacrificio de sangre a través de Moisés, pues habría gente que igual no pintaba la sangre del cordero en las puertas, ¿verdad? Igual alguien no la ponía, ¿verdad? No tenía fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que creer. Es muy importante. Los que pusieron la sangre recibieron la salvación. Recibieron la vida. Donde no había sangre había muerte. Porque esa sangre representa ese sacrificio perfecto de Jesús el Cristo, solo a través de Cristo. Habría gente que pondría un montón de sangre, pintaría ahí todo bien lleno de sangre, ¿no? Pero había algunos que igual lo ponían un poquito, ¿verdad? Pero tenían fe. Y también recibían la salvación. Por eso lo importante que estemos creyendo la palabra de Dios, el pacto conmemorativo. Jesús el Cristo ha consumado todo, Él ha resucitado, está con nosotros. Cuando proclamamos su nombre, el reino de Dios se establece y Él nos da el poder para ser testigos. Tenemos que estar creyendo y aferrándonos al pacto de Jesús el Cristo. Cuando tomamos el pacto, se levantan esas respuestas del trono celestial. Es nuestro respaldo. La palabra de Dios lo explica claramente, Filipenses 3:20, somos ciudadanos de los cielos y tenemos ese respaldo. Y ciertamente se levantan respuestas que trascienden el tiempo, el espacio, y se levanta la luz del Evangelio para alcanzar las 237 naciones. Es cuando ponemos nuestra fe. Había un matrimonio de creyentes que pasaba el tiempo y no tenían hijos, y pues en la iglesia la gente habla, ¿no? Será culpa del hombre, de la mujer, ese tipo de cosas, ¿no? Sin maldad, la gente habla. Y el pastor, pues al ir allí a darles la palabra, pues les preguntó, ya lleváis unos años casados, ¿por qué no tenéis hijos? ¿Que hay algún problema? Entonces la mujer se sinceró y le dijo que en su familia, en su línea familiar, al tener bebés nacían con problemas. Entonces tenían miedo de tener un niño y que saliera con problemas. El pastor dio la palabra y empezó a explicar que Jesús el Cristo en la cruz, Él quebrantó todo desastre, toda maldición. A través de Jesús el Cristo, toda maldición es cortada, porque Él se hizo maldición por nosotros, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero, dice la ley. Y Él se hizo maldición para librarnos de toda maldición. Por eso, a través de dar la palabra, ciertamente la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Este matrimonio empezó a creer. Ya lo sabía hace tiempo, pero es distinto solo saberlo y creerlo, ¿verdad? Es muy distinto. Y allí empezaron a creerlo. No solo lo creyeron, empezaron a orar y, por gracia de Dios, tuvieron hijos y todos nacieron sanísimos. Porque ciertamente Jesús es el Cristo, Él ha consumado todo, Él nos ha sacado del poder de Satanás, Él nos ha sacado de los desastres, ha cambiado nuestro respaldo. Somos hijos de Dios y tenemos que estar teniendo fe. No tenemos que ser engañados, como hemos dicho, por lo que vemos, por lo que sentimos, sino por las cosas eternas. Hay que aferrarse al pacto de Cristo. Vemos como Rockefeller, que fue en su tiempo el hombre más rico de todo el planeta, él en su infancia no era así. Era una familia bien pobre, su padre había muerto cuando ellos eran pequeños, y la verdad que él tenía que trabajar desde pequeño y eran pobres, pero su madre era una mujer de fe. Esta mujer tenía mucha sabiduría, en medio de la dificultad se aferró al pacto y oró, y pudo dar una enseñanza muy correcta a su hijo, y le dijo, mira hijo, tú tienes que trabajar, estás muy ocupado, pero mira, todos los domingos no tienes que faltar a la iglesia para dar culto con todo tu corazón a Dios. Tienes que ir una hora antes. Y en vez de estar hablando de otras cosas, una hora antes ponte a orar.
Clama a Dios para que a través del culto recibas mucha gracia, especialmente a través de la palabra, que puedas escuchar la voz de Dios. Y que siempre respetes a los pastores, que no hables mal de nadie en la iglesia. Y por supuesto, no olvides que tenemos que estar dando todo lo que tenemos para que se cumpla la evangelización, las misiones. Y él tenía ese corazón desde niño. Él aplicó muy bien las palabras sabias que recibió de su madre. Y aunque estaba ocupado trabajando siempre, no fallaba el domingo, iba una hora antes. ¿Para qué iba? Se ponía a orar. Una hora antes: Señor, dame gracia, háblame a través de este culto. Por supuesto, ¿Dios le dará respuesta o no? Por supuesto, ese es el deseo de Dios. Señor, dame economía para poder cumplir las misiones, la evangelización. ¿Dios lo levantaría? Por supuesto, es el deseo de Dios. Y así fue. Se convirtió en el hombre más rico en ese tiempo de todo el planeta. Él era de Estados Unidos, más economía que el Estado, el propio gobierno de los Estados Unidos. Y no solo él recibió respuesta, él cumplió exactamente lo que había en su corazón, y a través de él se levantaron más de 2000 iglesias y aproximadamente 24 universidades cristianas. Y llegó un tiempo que, para contar su diezmo, en ese tiempo que no había máquinas, ¿verdad?, calculadoras, pues había 30 personas para contar el diezmo de Rockefeller. Entonces, ciertamente, si nos aferramos al pacto, si estamos creyendo cómo a través de Jesús el Cristo tenemos todo, cómo Dios está con nosotros, si estamos entregando nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, para proclamar su evangelio, que es el deseo de Dios, si tomamos la fe en ese pacto conmemorativo, que es la evidencia de que realmente Dios obra de esa manera, Dios va a obrar a través de nuestras vidas. Lo vemos también a través de la vida de José. José, en medio de su dificultad, él se aferró al pacto conmemorativo. Por eso él oró hasta el punto de tener sueños. En esos sueños era que Dios le hablaba que iba a cumplir a través de él la evangelización mundial. Por eso ciertamente Dios obró grandemente a través de la vida de José. Él se aferraba, creía totalmente el pacto. Cuando estaba como esclavo, él no estaba temblando, no estaba en depresión. ¿Por qué? Porque tomaba el pacto conmemorativo. Él sabía las evidencias, cómo realmente Dios estaba con él, cómo ciertamente estaba camino del pacto, en el itinerario del pacto. No era como esclavo, él iba a ser gobernador. Era el medio para ser gobernador, él lo sabía muy bien. Cuando estaba en prisión, igual. No era un prisionero, era simplemente una parada más para llegar al objetivo, que era ser gobernador para cumplir las misiones, la evangelización, porque él se aferraba en todo momento a ese pacto conmemorativo. También en tiempo de gran dificultad para el pueblo de Israel, cuando fueron esclavos, estaban muriendo allí Jocabed, la mamá de Moisés. Ella fue una persona de fe, venía de la tribu de Leví, y era una persona que se aferró al pacto conmemorativo y lo traspasó a su hijo. Por eso Dios obró poderosamente, y a través de ellos llegó a Josué, a Caleb, que pudieron experimentarlo, y después Dios obró de la misma manera a través de ellos. Por eso, que no estemos aferrándonos a otras cosas. Si estamos aferrándonos en las personas, todos fallamos. Si estamos aferrándonos en las circunstancias, en las cosas físicas, materiales, ahí somos engañados. Hay que aferrarse a las cosas eternas y ese pacto conmemorativo. Ciertamente, Dios va a levantar grandes respuestas. No solo hay que poner nuestra fe en Él cada día, sino disfrutarlo. Hay que disfrutar este pacto. Una mujer tenía muchas ganas de cambiar su cocina porque estaba vieja, ya estaba todo roto, muy antigua, y tenía esa ilusión de poder arreglar su cocina, ¿verdad? Porque le encantaba cocinar y la quería tener bien bonita. Entonces pudo juntar la economía y llamó a un constructor especialista en cocinas, y
pudo llegar a un acuerdo con él. Entonces, este hombre, que tenía mucha experiencia, de repente le dijo, muy bien, vamos a empezar el lunes las obras, pero quiero entregarle esta foto. Esta es la cocina de la última obra que hicimos, ¿verdad? Mire cómo quedó, ¿no? Así va a quedar la suya. Nosotros también, la última obra era una cocina antigua, pero mire cómo quedó. La hemos arreglado y la mujer le encantó la foto. ¡Uy, qué bonita! Pues igual va a quedar la suya, pero esta foto quiero que se la guarde. Se la guarda. Y si a veces está molesta por la obra, no es fácil, ¿verdad? Son muchos días, mucho ruido, mucho polvo. En ese momento, saque la foto y mírela. Y ella pues no entendía muy bien, pero vale. Entonces el lunes empezó la obra, empezaron a entrar los trabajadores y por supuesto para poder hacer una cocina nueva, ¿qué hay que hacer primero? Pues derribar, romper totalmente la antigua, ¿verdad? Y por supuesto es un proceso ruidoso que llena totalmente de polvo, de suciedad todo, ¿verdad? Y los obreros que entran, que salen. Y bueno, pues el primer día más o menos, tal, pero luego, pues la señora, lógicamente, pues se sentía muy mal, porque su casa era un desastre. Luego iba a la cocina y de verdad al verla tan rota se quedaba desanimada, ¿no? Pero haciendo caso al consejo del constructor, tomaba la foto y la veía. Y al ver la foto, cómo habían dejado esa cocina y cómo iba a quedar la suya, pues la mujer podía superar eso, se ponía contenta, ¿no? Y ya empezaba a tomar fuerza y dice, bueno, voy a aguantar más, ¿no? Ya falta poco y mi cocina va a quedar así, vale la pena, ¿no? Todo este esfuerzo. Entonces, pues así, ¿no? Iban pasando los días, se desanimaba, tomaba la foto y en ese momento al verla, pues ya se le iba todo, ¿verdad? Ya tenía ganas de terminar. Y al final, ¿qué ocurrió? Por supuesto, su cocina quedó como la de la foto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ciertamente, ese pacto conmemorativo era la evidencia de que de verdad al poner su fe en Cristo salieron totalmente de Egipto, de la esclavitud, del desastre, como al poner su fe en Cristo, al alinearse a la dirección de Dios, que es la evangelización, que era Canaán en ese tiempo, pudieron cruzar el Mar Rojo en seco, pudieron cruzar 40 años en el desierto, siendo cuidados, alimentados, protegidos por Dios. Por eso, era la evidencia. Es un pacto conmemorativo, algo que realmente ya han experimentado y Dios es eterno. Eso también lo iban a experimentar y cuando ponemos nuestra fe también en ese pacto conmemorativo en Cristo, en el reino de Dios, en la llenura del Espíritu Santo, también lo experimentamos ahora. ¿Por qué? Porque son cosas eternas que tenemos que estar disfrutando. Y hay que disfrutar de ese pacto. ¿Cómo? Esa mujer veía la foto, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Disfrutar del pacto es cada día tomar la palabra de Dios que es viva y eficaz. Yo para disfrutar de ese pacto, para no ser engañado cada día, tengo que aferrarme a la palabra. Dios, antes de hacer algo, nos da la palabra. La palabra es un pacto, es una garantía para nosotros y tenemos que recibirla cada día. Si no, ¿dónde nos aferramos? A otras cosas, ¿verdad? Y ahí somos engañados. Cada día nos tenemos que aferrar a algo. Pero los hijos de Dios hay que aferrarse a la palabra. Es un contrato, es un pacto. Ese pacto conmemorativo a través de la palabra de Dios tienen que tomar primeramente el mensaje del púlpito. Hay que tomarlo, creerlo, estar meditándolo cada día. Eso nos da sanidad, eso nos da fuerza. Es editarse la palabra, ¿verdad? Eso es importantísimo para disfrutar de este pacto. Luego, con esa palabra hay que orar. No es orar a mi manera, con mis pensamientos, no. Es orar conforme a la palabra. Eso es planificar con la oración. Vemos como David, él oraba constantemente, ¿verdad? Él oraba por la mañana, Salmo 5.3 por las noches, Salmo 17.3. Durante 24 horas, Salmo 23.1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él continuamente, desde que era joven, él experimentaba el meditar la palabra cada día y también la oración.
esa oración de agradecimiento, esa alabanza. Él pudo, inspirado por el Espíritu Santo, escribir 73 salmos, que son oraciones, son canciones. Ese era el corazón de David. Por eso ciertamente él tomaba de esa manera, disfrutaba de ese pacto conmemorativo cada día. Y eso hay que disfrutarlo. La manera de disfrutarlo es tomar la palabra, creer la palabra, disfrutar con ella, orar con la palabra. En ese momento va a cambiar nuestro estado espiritual. Cuando venga una situación difícil, vamos a estar firmes y vamos a ver que realmente es una oportunidad para ser testigos. Se van a levantar esas evidencias. Por eso el versículo 6 dice que era una señal para ellos. Ciertamente, es una señal. Hay que tomar la palabra. Es un pacto para nosotros. Ciertamente es un memorial para las siguientes generaciones y totalmente, si estamos disfrutando de este pacto, a través de nosotros, esa bendición va a llegar a la siguiente generación. Y el versículo 13 dice que entrarás a la llanura de Jericó. Ciertamente, si disfrutamos del Evangelio, Dios va a cumplir la evangelización a través de nuestras vidas. Porque si estamos disfrutando, primero creyendo, luego disfrutando el pacto, somos cumbres espirituales. Vamos a disfrutar de ese poder y vamos a ver todo distinto. Ciertamente, ahí podremos ver cómo Dios tiene todo el evangelismo preparado. Vamos a ser testigos. No solo hay que estar poniendo nuestra fe en el pacto conmemorativo, hay que disfrutarlo. Y lo tercero, tenemos que estar transmitiéndolo a las siguientes generaciones. Por eso vemos en una carrera de relevos, ¿verdad? Van corriendo, llega el compañero y le dan un bastoncito que le llaman el testigo, ¿verdad? Para que luego ya lo toma el testigo y él corre con él y se lo pasa al otro, ¿verdad? Entonces, hay que transmitir de esa manera el Evangelio a las siguientes generaciones. Vemos cómo José lo transmitió a Moisés, luego Samuel a David, Elías a Eliseo, Daniel a Esther, y llegó ese testigo, ese pacto conmemorativo a la iglesia primitiva. Y en estos días, a través de la historia y de los hermanos que aparecen en la historia de la iglesia, por su gracia ha llegado a nosotros, pero también nosotros lo tenemos que estar entregando a las siguientes generaciones. Ese es el deseo de Dios. En el mundo antiguo hubo una gran guerra. Fue la guerra de los persas que querían invadir Grecia. Y hubo una batalla en una ciudad que se llamaba Maratón. Y era una batalla muy desigual porque los persas eran superiores, pero los griegos tuvieron la victoria. Entonces, un soldado griego, cuando tuvieron la victoria, claro, en ese tiempo no había ni teléfono, ni había mensajes, ¿verdad? Pues empezó a correr hasta Atenas, que es la capital de Grecia, para darle las buenas noticias al rey. Y era más de 42 kilómetros. Pero corrió con todo su corazón, porque era una gran noticia, ¿verdad? Todos no sabían, estaban expectantes, porque les iba la vida en esa batalla. Y él corrió con todas sus fuerzas más de 42 kilómetros y llegó totalmente sin fuerzas y dijo, hemos vencido. Y después de eso se murió. Entonces dio su vida para dar esa noticia. Y la verdad era una buena noticia para los griegos, ¿verdad? Pero realmente tampoco era algo para dar su vida. Nosotros somos hijos de Dios. A través de Jesús el Cristo, por su gracia, hemos sido salvados. Él está con nosotros. Vamos a ir al cielo por su gracia y allí Dios tiene preparado las coronas para los evangelistas. Por eso en este tiempo, en esta vida que solo vivimos una vez, que es limitada, nuestro mayor privilegio es cada día glorificar a Dios y para glorificarlo cumplir su palabra. Y la palabra de Dios dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos que estar transmitiendo este
este evangelio con toda nuestra vida, como ese mensajero que dio para dar las buenas noticias. Nosotros tenemos las verdaderas buenas noticias, que es que Jesús es el Cristo y a través de él podemos estar regresando con Dios, salir del pecado, salir de los desastres y ser hijos de Dios. Esa es la mejor noticia, evangelio, las buenas nuevas. Y nosotros tenemos que ser esos mensajeros que estén dando totalmente sus vidas, todo lo que tienen, todo lo que son, para transmitir este evangelio, porque la gente está muriendo sin Dios y sin esperanza, y especialmente las siguientes generaciones. Es muy grave, la situación es muy grave, cómo está totalmente Satanás obrando y cómo está atrapando totalmente sus vidas, y en el futuro va a ser peor. Por eso, la única manera de parar los desastres, la única manera de tener respuesta a la mejor herencia que tenemos que compartir es el evangelio de Jesús el Cristo. Y ciertamente, ese es el deseo de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Ustedes son discípulos muy importantes, remanentes, que Dios ha llamado en este tiempo. No estén desanimados ni se muevan por las dificultades, que estén poniendo su fe en ese pacto conmemorativo. Es la evidencia, ese pacto, ese monumento, de que dentro de Cristo tenemos la victoria, que dentro de Cristo realmente Él está con nosotros, nos guarda, nos protege, nos guía y nos da el poder para ser testigos, nos utiliza para la evangelización mundial. Esa es la evidencia, ese pacto conmemorativo. Pongan su fe cada día en Él y disfrútenlo. ¿Cómo? Cada día tengan su tiempo, esos 10 minutos de tomar la palabra, de orar, de pensar en el evangelismo. Y luego, como esos mensajeros, dando su vida, que estén orando y con las personas que Dios les hace encontrar, traspasando el evangelio, especialmente a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a las siguientes generaciones. Aunque hagamos algo pequeño para la evangelización, que es el deseo de Dios, Dios va a levantar grandes obras. En ese momento vamos a ver ese pacto absoluto. Entenderemos el plan absoluto que Dios tiene para cumplir la evangelización. Y ciertamente, a través de nosotros, Dios va a levantar esas obras que están moviendo el trono celestial, esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, y la luz del evangelio va a brillar a través de nuestras vidas para alcanzar las 237 naciones. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz, que no estemos aferrándonos a otras cosas, solo al pacto conmemorativo. Jesús es el Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Padre, que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan, que estés bendiciendo cada una de las familias que representamos. Bendice cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos. Que bendigas a tu Iglesia mundial, que juntos, en unidad, seamos utilizados para cumplir la evangelización mundial y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, te damos toda la gloria y te damos gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana, Dios mediante, a las 10 de la noche, tenemos el mensaje de sanidad. Les pido que estén orando para que el Señor esté dándonos la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.